Un viaje de bodas suele ser una de las etapas más esperadas en la vida de una pareja. Es la promesa de una nueva etapa, el comienzo de una historia compartida. Para algunos, significa descanso, aventura o una simple escapada de la rutina. Para otros, es la oportunidad de crear recuerdos que durarán toda la vida. Pero ¿qué ocurre cuando esa luna de miel se transforma en una pesadilla? Cuando un viaje romántico se convierte en escenario de una tragedia que conmocionará al mundo entero. Esta es la historia de Isabela Rodríguez, una mujer colombiana que soñaba con el llamado sueño americano y cuyo amor la llevó por un camino inesperado, el que terminaría con su desaparición en alta mar. Isabela nació en 1975 en Colombia. Desde joven se destacó por su curiosidad y su ambición por salir adelante. Aprendió inglés por su cuenta, con libros, canciones y la radio, decidida a construir una vida mejor en Estados Unidos. Cuando finalmente emigró, se instaló en Florida, donde consiguió trabajo como agente inmobiliaria. Su especialidad era ayudar a familias hispanas a encontrar su primer hogar. Durante años, Isabela pareció alcanzar lo que siempre había querido: estabilidad, independencia y una vida tranquila. Pero en 2002 se casó con William Hellman, una relación que, pese a durar una década, estuvo marcada por discusiones constantes y tensiones domésticas. Tras 10 años de altibajos, ambos decidieron divorciarse. El proceso fue largo y emocionalmente agotador, extendiéndose por casi 2 años. Fue durante esa etapa de transición cuando Isabela conoció a un nuevo hombre que cambiaría su destino: Louis Bennett, un ingeniero británico con ciudadanía australiana. Louis había crecido entre Inglaterra y Australia. Tras graduarse en minería en el prestigioso Camborne School of Mines, decidió no dedicarse a su campo de estudios. En su lugar, fundó una empresa de paneles solares que tuvo un éxito inicial notable, llegando incluso a expandirse hacia el mercado estadounidense. Gracias a ello, Louis se instaló en Florida, donde comenzó a buscar pareja en plataformas en línea. Durante mucho tiempo no tuvo suerte, hasta que vio una fotografía de Isabela. Su elegancia, su sonrisa y su parecido con Jennifer López lo cautivaron. Le escribió y pronto comenzaron a intercambiar mensajes casi a diario. Isabela, cansada del largo proceso de divorcio y deseosa de comenzar de nuevo, encontró en Louis un compañero atento y divertido. En sus conversaciones compartían sus sueños, sus miedos y su pasión por viajar. Louis se mostraba encantador, seguro de sí mismo, y con un toque de sofisticación que la sedujo por completo. En poco tiempo, Isabela comenzó a viajar para encontrarse con él en distintos países: Inglaterra, Australia e incluso Tailandia. Para impresionarla, Louis compró un catamarán, cumpliendo así su sueño de infancia de recorrer el Caribe a vela. Desde pequeño había sido un lector apasionado de novelas de aventuras, especialmente La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Juntos vivieron meses de viajes idílicos. Sus fotos en redes sociales mostraban playas, puestas de sol y una pareja aparentemente feliz, libre y enamorada. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, empezaban a surgir pequeñas grietas. Isabela notó que Louis dedicaba poco tiempo a su empresa y le preocupaba su falta de estabilidad económica. Cuando le preguntó cómo podía mantener su estilo de vida sin trabajar, él respondió con naturalidad que había heredado una fortuna y no necesitaba preocuparse por el dinero. Isabela, confiada, decidió creerle. En julio de 2016 nació Amelia, la hija de ambos. Fue un momento de alegría que pareció consolidar la relación. Pero poco después las discusiones regresaron. Louis insistía en criar a Amelia en Australia, cerca de sus padres, mientras que Isabela quería permanecer en Estados Unidos. Las diferencias culturales y las tensiones diarias comenzaron a desgastar el vínculo. Finalmente, Isabela logró convencerlo de quedarse en Florida, esperando que un nuevo comienzo salvaría su relación. En 2017, la pareja decidió casarse oficialmente. Isabela deseaba una luna de miel que les devolviera la magia de los primeros días. Una travesía por el Caribe en el catamarán donde tantas veces habían sido felices. Louis aceptó y prometió organizar el viaje, poco después de su regreso de un viaje a Australia. Cumplió su palabra.
A finales de abril de 2017, emprendieron juntos una travesía romántica a bordo del catamarán. Según las publicaciones en redes sociales, las primeras jornadas fueron perfectas. Sol, mar y sonrisas. En cada foto, Isabela y Luis aparecían abrazados, navegando entre islas paradisíacas. Pero de pronto, el flujo constante de imágenes y mensajes se detuvo. Durante 2 semanas no hubo señales de la pareja. Finalmente, Isabela se comunicó con su familia. Les dijo que estaban en Cuba y que planeaban regresar pronto a Florida, aunque aún no sabían exactamente cuándo. También explicó que tenían poca señal y podrían pasar algunos días sin contacto. Fue el último mensaje que su familia recibió de ella. La noche del 15 de mayo de 2017, la Guardia Costera de Estados Unidos recibió una llamada de emergencia. Un hombre pedía ayuda. Decía estar solo a la deriva en el mar. Era Louis Bennett. Cuando lo rescataron cerca de las Bahamas, los agentes lo encontraron en una balsa salvavidas repleta de pertenencias personales, ropa, documentos, comida e incluso una tetera. Pero no había rastro de Isabela. Louis relató que el día anterior, exhausto después de una larga jornada de navegación, había pedido a su esposa que tomara el timón mientras él descansaba en la cabina. Dijo que un fuerte golpe lo despertó y al salir descubrió que Isabela no estaba. Según él, el catamarán había sufrido un impacto con una roca submarina, lo que había provocado una vía de agua. Al ver que el barco se hundía, aseguró, subió a la balsa con algunas pertenencias y asumió que su esposa, que llevaba un chaleco salvavidas, estaría flotando en el mar. El relato parecía coherente, hasta que los rescatistas revisaron la embarcación. El catamarán no estaba completamente hundido. Además, en la zona donde se encontraba no había rocas ni arrecifes que pudieran haber causado una colisión. Los agujeros en el casco parecían haber sido hechos desde el interior del barco, no desde fuera. Los buzos que inspeccionaron el lugar también hallaron otro detalle inquietante. Las escotillas de emergencia estaban abiertas, lo que habría acelerado el hundimiento. Para un marinero experimentado como Luis, era una maniobra incomprensible. A pesar de todo, él no había activado ninguna baliza de emergencia ni usado el teléfono satelital del barco, acciones básicas que cualquier navegante realiza en un accidente. Los investigadores comenzaron a sospechar que el naufragio no había sido un accidente, sino un acto planeado. Pero aún faltaba una pieza clave. ¿Dónde estaba Isabela Rodríguez? Durante días, la Guardia Costera desplegó helicópteros, barcos y buzos, rastreando una vasta área del océano. Buscaron sin descanso durante más de 5 días, pero no hallaron ningún rastro, ni una prenda, ni una señal, ni un cuerpo. El 18 de mayo, oficialmente, la búsqueda fue suspendida. Isabela Rodríguez fue dada por desaparecida. Mientras tanto, Louis Bennett regresó a Florida. Su comportamiento, lejos de mostrar angustia, despertó aún más sospechas. Apenas 3 días después de su rescate, compró un billete de avión, solo para él, su destino Australia. No había intentado organizar nuevas búsquedas, ni contactar con la familia de su esposa, pero sí se apresuró a solicitar su certificado de defunción, con el objetivo de reclamar el seguro de vida y las propiedades de Isabela. La compañía de seguros rechazó su solicitud. Entonces Luis cambió de estrategia. Intentó obtener la custodia de su hija Amelia, quien estaba bajo el cuidado de los abuelos maternos. La familia de Isabela lo acusó directamente de ser responsable de su desaparición y se negó a entregarle a la niña. Finalmente, con la intervención de la policía, Luis logró llevársela. Pocos días después, dejó a la pequeña con sus propios padres en el Reino Unido y volvió a Florida, decidido a continuar con su batalla legal para quedarse con la herencia y el dinero del seguro. Lo que Luis no imaginaba era que los investigadores ya lo estaban vigilando. Cuando la policía registró la casa de la pareja en Florida, encontró algo que transformó completamente la dirección de la investigación. En el ordenador personal de Luis y en varias grabadoras digitales hallaron mensajes de voz y grabaciones que Isabela había hecho en secreto. En ellas, la mujer relataba los conflictos constantes con su esposo y, sobre todo, el miedo creciente que sentía por las amenazas que recibía de él.
En una de las grabaciones, se escuchaba claramente cómo Louis la intimidaba, advirtiéndole que si intentaba dejarlo, no viviría para contarlo. Isabela había compartido estas inquietudes con sus amigas más cercanas, diciendo que quería marcharse, pero que necesitaba hacerlo con cuidado para no poner en riesgo a su hija. La policía comenzó a reconstruir el perfil de Bennett. Lo que descubrieron fue aún más alarmante. Su situación financiera era mucho más precaria de lo que había hecho creer a Isabela. Estaba ahogado en deudas. Tenía facturas impagas, hipotecas atrasadas y créditos al límite. En lugar de buscar soluciones, continuaba gastando dinero en viajes y en pasatiempos costosos, como clases de boxeo tailandés. Su vida, que había vendido como un ejemplo de éxito y autosuficiencia, era en realidad un castillo de arena. Los investigadores sospechaban que el motivo detrás del crimen estaba directamente relacionado con el dinero. Louis no solo necesitaba los bienes de Isabela, sino también su póliza de seguro, que le otorgaría una suma considerable en caso de su muerte accidental. Sin embargo, todavía no había pruebas concluyentes. El cuerpo de Isabela nunca fue encontrado, y sin él, cualquier acusación directa se sostenía con dificultad. Fue entonces cuando un nuevo hallazgo lo cambió todo. Entre los objetos que Bennett llevaba consigo al ser rescatado, los agentes habían encontrado tubos de aluminio con monedas de plata de colección. Al principio, este detalle había pasado inadvertido, pero al investigarlo más a fondo, se descubrió que esas monedas formaban parte de un robo internacional ocurrido en 2016. Un antiguo conocido de Bennett, miembro de la tripulación de un barco llamado Kitty, había sustraído un valioso lote de monedas, mientras el resto del equipo estaba en tierra. Más tarde, se comprobó que fue Louis Bennett quien las había recibido y transportado para venderlas en el extranjero. Aquellas monedas robadas, olvidadas en su mochila durante el rescate, se convirtieron en el primer error que lo llevaría directo a prisión. Durante un registro más exhaustivo de su vivienda, la policía halló más monedas escondidas, además de las grabaciones de Isabela. Con esa evidencia, Bennett fue acusado de contrabando y tráfico de bienes robados. En 2018, fue condenado a 7 meses de prisión por ese delito. Pero la historia no terminaba allí. Mientras cumplía su corta condena, los fiscales aprovecharon el tiempo para profundizar en el caso de Isabela. Revisaron registros bancarios, mensajes, correos electrónicos y testigos. Las pruebas apuntaban cada vez más a que el accidente en el mar había sido un acto premeditado. El análisis forense del catamarán mostró que los daños en el casco no correspondían a un impacto externo, sino a golpes aplicados desde dentro, posiblemente con herramientas. Además, todas las escotillas estaban abiertas deliberadamente, lo que sugería un intento consciente de hundir el barco para simular un naufragio. Los investigadores creían que durante el viaje, Isabela había descubierto las monedas robadas entre las pertenencias de su marido. Ese hallazgo habría provocado una fuerte discusión. No se sabe con certeza qué ocurrió después, pero todo indica que la confrontación se tornó violenta. Louis podría haberla golpeado, empujado al agua o dejado que se ahogara sin ayudarla. Después, decidió hundir el catamarán para encubrir el crimen y beneficiarse del seguro. En 2018, mientras cumplía su sentencia por contrabando, Bennett fue acusado formalmente de homicidio involuntario en relación con la desaparición de su esposa. El caso pasó a los tribunales federales de Estados Unidos, donde la Fiscalía presentó todas las pruebas reunidas: las grabaciones de Isabela, el historial financiero del acusado, las incongruencias en su relato del naufragio y las evidencias materiales del barco. Aún así, no existía una prueba directa que demostrara que él había causado la muerte de Isabela. Sin cuerpo, sin testigos, sin confesión, el caso seguía dependiendo de una cadena de indicios. Para evitar un juicio largo e incierto, los fiscales ofrecieron un acuerdo de culpabilidad. Si Bennett se declaraba culpable de homicidio involuntario, recibiría una pena reducida. Él aceptó. En noviembre de 2018, Louis Bennett fue condenado a 8 años de prisión por la muerte de Isabela Rodríguez. Durante la audiencia, el juez describió su comportamiento como egoísta y calculador,
subrayando que había intentado borrar toda huella del crimen para obtener beneficios económicos. Los bienes de Isabela, así como cualquier compensación del seguro, fueron transferidos a su hija Amelia, quien quedó bajo la tutela de sus abuelos maternos. El tribunal también ordenó que Bennett pagara una compensación económica a la niña, reconociendo el trauma psicológico que enfrentaría al crecer sin su madre y sabiendo lo ocurrido. Aunque para la familia de Isabela la sentencia nunca fue suficiente, encontraron cierto alivio en saber que la verdad había salido a la luz. Nunca se recuperó su cuerpo, pero el rastro de mentiras, amenazas y avaricia fue suficiente para reconstruir la historia de una mujer que solo buscaba amor y terminó víctima de una tragedia en alta mar. La desaparición de Isabela Rodríguez se convirtió en un símbolo de cómo, incluso en los entornos más idílicos, el peligro puede esconderse bajo una apariencia de perfección. Un recordatorio de que algunos sueños, incluso los más bellos, pueden transformarse en pesadillas irreversibles.